Hoy vamos a conversar con quien es actualmente intendente de Florentino Ameghino y precandidato a intendente por Juntos por el Cambio en las PASO del mes de agosto. Con Nahuel Mittelbach el tema es quizás más, no sé si extenso o más complejo, o hay que indagar mucho más, porque sos intendente y además sos candidato. ¿Esto te genera mucho más compromiso en la demanda cotidiana, digo? Bueno, por supuesto que la gestión municipal en sí y el rol del intendente es una gestión de días de mucha exposición a la demanda, a la problemática, a la búsqueda de soluciones concretas uno está permanentemente con eso. Eh, y, y tratamos de hacer convivir esa función que es, digamos, para toda la comunidad con la campaña, ¿no? Por supuesto que es el momento en donde los que hacemos política tratamos de llevar nuestro mensaje a cada vecino y buscar demostrar que somos la alternativa que más le conviene a la comunidad para el futuro. Así que sin duda que genera un compromiso el hecho de estar ocupando la función para la que uno se postula y que pretende, digamos, una validación de la sociedad. Pero bueno, es parte del trabajo diario. ¿Y cómo ves el clima de campaña? A nivel local, digo, a nivel nacional, por ahí tu partido tienen como una interna muy fuerte que se viene destacando todos los días, pero a nivel local, ¿cómo lo ves? Yo creo que lo que pasa es que no se puede separar los niveles porque creo que hay una cuestión de diagnóstico que es irrefutable y es el desinterés. Lo que estamos notando es que hay un gran desinterés por la política, un gran descreimiento hacia las instituciones de los partidos políticos, y eso por supuesto que es parte de una serie de consecuencias que podemos estar días enteros hablando, pero la verdad es esta. Y los resultados, porque digo, este desinterés de la gente, ¿no lleva a que después en el momento de votar sea lo mismo un partido que otro? ¿Cómo lo ves? Bueno, probablemente yo creo que sí, sin dudas que sí, que hay el desinterés lleva Al a que, desconocimiento. al desconocimiento y a que un poco de todo lo mismo. Yo creo que igual en esa lógica termina habiendo alternativas que son más representativas de un momento o que representan un cambio, porque lo que también creo es que el desinterés viene acompañado quizás de fracasos tras fracasos y de una situación como la que hoy estamos viviendo de incremento de la pobreza, de crisis económica que es un tapón, digamos, para el progreso de cualquier familia y de cualquier persona que quiera emprender. Y en este momento yo creo que hay partidos que representan más una vocación de cambio que generan más expectativa que otros. Pero en general yo creo que el descreimiento hacia la política, digamos, nos pega de alguna manera a todos. Y por eso también creo que una de las cuestiones para que la política vuelva a ser creíble es que empiece a hablar con la verdad arriba de la mesa y dejar atrás por ahí un poco los relatos o la simplificación de las cosas que no ha generado buenos resultados, está clarísimo eso. ¿Te sorprendió la interna a nivel local con Karina Alfajeme? La verdad es que no, nosotros trabajamos mucho para que poder estar todos en una lista de unidad y bueno, un contexto nacional en donde sí Juntos por el Cambio tiene una paso entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, dos grandes perfiles que tiene Juntos por el Cambio para lo que se viene, pero a partir de esa paso un poco en los niveles locales quedamos condicionados a estar en uno o en otro barco, digamos. Nosotros trabajamos para poder tener una situación similar a la que fue el 2015 o la del 2021, para comparar, en donde íbamos pegados a las distintas ofertas que había a nivel nacional, y bueno, eso no se pudo, y por eso sabíamos que la consecuencia iba a derivar en que, por supuesto que nosotros como espacio Juntos por el Cambio pretendemos que nuestros candidatos a presidente tengan representación en todos los niveles, y ahí es bueno donde terminó dándose esto de que nosotros en un acuerdo, digamos, y sintiéndonos incluso más representados por lo que hoy representa Patricia Bullrich, quedamos en ese esquema y Karina, que viene trabajando la verdad que muy bien junto al espacio de Horacio Rodríguez Larreta,
haya tenido que armar una lista para que Juntos por el Cambio esté representado en todos los niveles. Ese fue el objetivo y la verdad es que, digamos, sabemos que después del 13 de agosto estamos todos juntos y trabajando por las mismas causas y los mismos valores que nos unen. Sea quien sea que gane la interna a nivel nacional, Juntos por el Cambio a nivel local van a seguir trabajando. Totalmente, como lo venimos haciendo desde 2015 a la fecha. Nos venimos un poco a lo local, Nahuel, porque es lo que interesa al vecino. Sí, tomamos unos mates. Lo que interesa al vecino y hablamos ahí, nos paramos ya un poco sobre algunas problemáticas locales. Yo te voy a nombrar 2 o 3, por ejemplo, puntuales y quizás más urgentes, y vos me vas respondiendo cómo se está trabajando en cada una de ellas, de algunas debilidades, digo. Primer ejemplo, salud. Falta de profesionales. No estoy hablando de falencias en los profesionales, sino falta de profesionales. Y algunas de los cuestionamientos que se escuchan son también la falta de acompañamiento en la necesidad de la enfermedad de la gestión. En eso, ¿cómo se está trabajando? Bueno, a ver, hay una situación generalizada que o sea, en esto de, hablemos con la realidad arriba de la mesa. Hay una situación generalizada de falta de profesionales de la salud en la Argentina. Faltan pediatras, faltan médicos clínicos, faltan médicos generalistas, faltan muchas de las especialidades que siempre fueron parte de la medicina comunitaria, digamos, del primer cordón de atención. Eso está faltando en todo el país. Hoy las residencias de un estudiante de medicina cuando termina su carrera de médico, tiene lo que siempre fue la residencia, que es la especialización. Hoy todas las residencias, o la gran mayoría, están quedando con vacantes, digamos, donde antes había un colapso y donde se competía para entrar a las residencias. Hoy no estamos teniendo residentes, la provincia de Buenos Aires están faltando residentes de estas especialidades que fortalecen los sistemas de salud locales y mucho más como el nuestro. Entonces, estamos en una situación, en ese sentido generalizada, de falta de profesionales de la salud. Nosotros en Florentino Ameghino, si bien siempre falta, de hecho, si no me equivoco, ayer una de nuestras propuestas tiene que ver con esto de la atracción y retención de profesionales de la salud. Nosotros en Florentino Ameghino podemos decir que estamos en una situación más que aceptable en cantidad de profesionales, tanto que prestan servicio en el hospital como que residen en el distrito. Nosotros hoy tenemos un total de 23 especialidades médicas que se brindan en el hospital, donde por supuesto hay cosas para mejorar en plazos de otorgamiento de turnos, hasta la gestión de turnos en sí, hay cosas para mejorar. Hoy tenemos un hospital que presta más de 20 especialidades, que brinda más de 35 médicos, de los cuales 17 residen en Florentino Ameghino. Hemos logrado la residencia de profesionales en este tiempo, en conjunto con un trabajo con la comunidad venezolana en Argentina, que bueno, con todo este éxodo de profesionales del país Venezuela, que se han radicado en el distrito. Hemos sumado en algunas especialidades como pediatría, por ejemplo, profesionales que están viniendo a ser consultorio y estamos incrementando las horas de consultorio. De hecho, estamos publicando casi todas las semanas, y se puede ver en nuestra página web, atención a demanda durante casi 12 horas continuas de pediatría, tanto en el SIC como en el hospital. Y por supuesto que es un gran desafío seguir ampliando la cantidad de profesionales. Hoy no estamos en un mal momento cuando uno compara lo que pasa en distritos vecinos o en el interior. ¿Por qué se generan tantos traslados? Hay ambulancias que permanentemente están en la ruta. 3 ambulancias tiene el hospital de Ameghino, incluida la del SAME, 3 o 4. El sistema de salud local tiene un total de 5 ambulancias. 5 ambulancias. 3 con sede en Ameghino, una en Blaquier y otra en Porvenir. Claro. Que, bueno, uno de los cuestionamientos o problemáticas, si se quiere, es que hay mucho traslado. Es una derivación, claro. Derivación, para eso tienen que estar las ambulancias en la ruta permanentemente, que se tienen que ir renovando. ¿Por qué se generan tantas derivaciones? Derivaciones existieron siempre y van a existir, porque el sistema de salud no empieza y termina en un distrito. El sistema de salud forma parte de una red integrada donde conviven varios sistemas.
convive el sistema de las obras sociales, el sistema de las prepagas y el sistema público. También conviven los distintos estamentos, el estamento municipal, el estamento provincial, el estamento nacional. Un sistema de salud, digamos, que garantice a todos los ciudadanos poder ser atendidos incluso en la urgencia, implica un trabajo en red en donde no es el municipio el único, digamos, que puede garantizar eso. Digo, en Florentino Ameguino nosotros hay cosas o avances que hemos tenido que nos han permitido contener determinadas situaciones en nuestro hospital. De hecho, estoy seguro de que hoy se contienen muchas más situaciones que antes se derivaban automáticamente. La pandemia nos dejó, por ejemplo, una zona de cuidados críticos que no es una terapia intensiva, pero sí nos permite contener a un paciente por varias horas en un estado de urgencia. Pero las derivaciones van a seguir existiendo en tanto y en cuando nuestro sistema es de baja complejidad. Y esto está definido así, no por nosotros, sino por la red integrada del sistema de salud, que define el Ministerio de Salud de la provincia a través de las regiones sanitarias. Lo que tenemos que lograr ahí es un sistema de salud integrado, y esto es más un desafío para la provincia, y que nosotros conversamos con nuestros dirigentes y con nuestros candidatos a gobernador y vicegobernador de la provincia, un sistema de salud regional que dé respuestas ante las distintas necesidades de los municipios. A nosotros nos pasa hoy, por ejemplo, que un paciente que necesita una derivación en un centro de mayor complejidad, a veces está 2 días esperando una derivación por parte del sistema de derivaciones de la provincia. Entonces ahí claramente hay que mejorar. Nosotros, por supuesto que no esperamos 2 días. Nos movemos, el director del hospital, la secretaria de salud se mueven para tratar de ubicar ese paciente en alguna otra institución, digamos, a partir de contactos, de colaboración que tenemos con otros centros de salud. Pero las derivaciones van a existir en tanto y cuanto hay un sistema que se distribuye en base a niveles de complejidad, distintos prestadores. Es un sistema complejo, digamos, no es algo que acá solamente vamos a resolver una cirugía de urgencia de extrema complejidad, digamos. Eso va a tener que ser derivado a un centro de salud con mayor complejidad. Ahora, eso tiene que funcionar bien, ese sistema de derivación. Estamos hablando de salud y otra problemática que tiene el distrito, no es el único, y lo sé, son las adicciones, Nahuel. ¿Cómo se está trabajando en ese tema? Uno sabe que el tema de las adicciones no pasa solamente por salud, que es importante, sino que pasa por otros organismos quizás queremos verlos o mostrarlos sentados en una mesa trabajando por este tema. ¿Se ha abordado? Sí, el tema de consumo problemático de sustancias, llamémosle adicciones, consumo de drogas, consumo abusivo de drogas, etc. Porque no solamente son las drogas ilegales, también hay muchas drogas legales que generan tremendos perjuicios a la salud. Yo creo que es un tema que, digamos, hay que abordar primero desde la complejidad que significa, porque ahí no solamente es, como puede ser alguien que se rompe una pierna, digamos, el consumo no es alguien que iba por la calle, se tropezó y se quebró una pierna. Digamos. El consumo es una consecuencia de toda una serie de problemáticas previas que no siempre tienen que ver con la pobreza, digamos, que tienen que ver con falta de contención familiar, con falta de proyecto de vida, tiene que ver con falta de motivaciones, tiene que ver con un entorno, digamos, hasta un entorno de amigos que generan, digamos, tendencias hacia estas conductas. Es una multiplicidad de factores que es muy complejo y pasa, no en Ameguino, en el mundo. Ahora, ¿cómo creemos nosotros que se aborda esta cuestión? Bueno, principalmente desde el punto de vista sanitario y social, la salud y lo social, en donde ahí sí nosotros tenemos mucho para hacer y tenemos acciones en marcha en este sentido, digamos. Lo que nosotros tenemos que tratar es de generar la mayor cantidad de actividades deportivas, educativas, culturales, de encuentro, para que la cabeza esté ocupada. Y ese tema deriva también en la inseguridad. Es que el otro gran tema que tiene que ver con la persecución al delito en sí mismo, digamos.
Por eso yo digo, separo un poco la cuestión sanitaria y social, en donde sí nosotros como municipio tenemos mucho para hacer, y que por ahí es intangible o es indirecto, pero digo, lo que tenemos que lograr es esto, que los chicos, los niños, los adolescentes, estén con la cabeza ocupada en cosas saludables. ¿Y dónde está lo saludable? Lo que pasa dentro de un club es saludable. Lo que pasa en un taller municipal deportivo es saludable. Lo que pasa en un taller cultural es saludable. Digamos, yo ayer hablaba incluso con algunos vecinos de Blaquier porque estuvimos en un playón deportivo, por ejemplo, en una localidad que antes no lo tenía, es algo que indirectamente repercute sobre esta ocupación de la cabeza. Y hablaba con una de las madres, que bueno, me contaba, digamos, lo importante que era contar con este espacio público nuevo en Blaquier. Nosotros tenemos que lograr que los chicos estén con la cabeza ocupada todo el día, que lleguen a las 8 de la noche, que no den más y que coman y se acuesten a dormir. Eso tiene que ver con la prevención. Eso es prevención absoluta, que es en realidad lo que cambia. Podemos hablar de consumo problemático como de salud en general. La actividad física, ocupar la cabeza, es bienestar, es prevención de enfermedades y es también prevención de consumo. Entonces, preocupa y ocupa también la seguidilla. En los últimos días hemos visto, y viene pasando desde hace un tiempo, la seguidilla de temas de inseguridad, entradas, robos, hurtos. Y ¿sabes qué? El vecino te dice en la calle, sabemos quiénes son, todo el mundo sabe quiénes son, y no se puede actuar o no se actúa. ¿Cómo se está trabajando con esto? Porque también hablamos de una mesa en donde tienen que estar integradas varias partes: salud, Estado, seguridad, educación, justicia, fiscalía, el Poder Judicial en general y las fuerzas del orden. ¿Te preocupa ese tema como absolutamente, funcionario digamos, y tiene que ver con la otra gran pata que es el consumo, que tiene que ver con el narcotráfico en general. Podemos hablar de problemas puntuales de inseguridad que ahora llegamos, pero no deja de ser parte de la misma discusión. Porque también el consumo potencia a veces la actividad delictiva, o es el paso previo, digamos, a la actividad delictiva. Y ahí, obviamente, ubicando las cosas en su lugar, las fuerzas de seguridad, digamos, tienen que tener, en donde acá el principal rol lo juegan la provincia y la nación, digamos, que son quienes manejan operativamente las fuerzas de seguridad en lo que respecta a la prevención, y después tiene que haber un trato hacia el delito desde el Poder Judicial distinto al que hoy tenemos, digamos. Y hay que hablar de muchas cosas, hay que hablar de edad de imputabilidad, por ejemplo, porque muchas de estas situaciones donde el vecino nos transmite, sabemos quiénes son, por ejemplo, son menores de edad, a quien el sistema penal de alguna manera lo único que hace es, devolverlo a la sociedad. Devolverlo, exactamente. Y ahí la acción social del lugar no puede hacer un trabajo mancomunado para contener, para prevenir, para trabajar con la familia incluso. Sin dudas que sí, pero también el propio Estado tiene que generar, porque a veces por las buenas y por vías de la comunidad se resuelven y se contienen un montón de cosas. Pero tampoco puede ser que un chico ya con suficiente discernimiento para saber lo que está bien y lo que está mal, que delinque la primera vez, sea como una pasadita nomás por la comisaría de media hora, digamos, y que el fiscal llame, hay que liberarlo. Y el Estado tiene que hacer algo frente a eso, frente a ese primer delito, digamos, para que no se, digamos, vos sabés que lo hablaba el otro día cuando vinimos con la entrega de móviles policiales con un funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia. Esta es una discusión que incluso trasciende los partidos políticos. No podemos seguir en la lógica de que bueno, no, es menor y salió y que siga siendo, porque lo que se ve es que la actividad delictiva es recurrente y cada vez se agrava y cada vez es más violenta. Entonces a ese chico todos los instrumentos del Estado tienen que cubrirlo, y tenemos que tener un programa específico para esos menores de edad que entran en
en una vida, digamos, por el delito. Sí, que es la escuela, es el municipio a través de los servicios sociales, a través de las actividades que puede promover, es también la justicia haciendo un mejor seguimiento de esas cuestiones. Hay que reformar muchas cosas en el medio. Digo, esto no lo vamos a resolver con una ordenanza. Esto implica reforma del Código Penal, esto es de una definición del Congreso de la Nación. Como precandidato, este tema también ha sido puesto en la mesa de debate. Nosotros, a ver, desde Juntos por el Cambio tenemos una posición de perseguir el delito desde una óptica que nos permita agarrar en el sentido de cuando una persona empieza a delinquir, que los primeros síntomas aparecen sobre la adolescencia o la entrada a la juventud, tenemos que, con todos los instrumentos del Estado, tenemos que trabajar junto a esa persona para que, digamos, no vuelva a reincidir. Digo, porque nadie empieza cometiendo un homicidio. El que comete un homicidio antes hurtó, primero, después robó. Digo, por suerte en Ameguino no tenemos, todavía seguimos siendo dentro de todo un pueblo tranquilo, pero lo que está pasando en el conurbano, lo que está pasando en Rosario no está tan lejos, digamos, y eso requiere un abordaje desde el punto de vista, desde lo nacional y desde lo provincial, muy pero muy fuerte. Digo. Otro tema y a nivel local, Nahuel, demanda habitacional. Esta es una realidad visible. La demanda de viviendas que hay, la problemática de muchas familias que no tienen realmente dónde alquilar porque no hay. Es un tema que se plantea, es un tema de gestión hacia adelante. Digo, hoy no es fácil hablarlo, digo, como intendente y como precandidato además, porque bueno, hace 8 años venís en el gobierno, si bien no estás gobernando hace un año, estás al frente de 8 meses. Sí, menos de un año. Al frente del gobierno municipal, pero bueno, trabajando en este equipo político. Totalmente. ¿Cómo se está trabajando en ese tema? Mirá, por supuesto que se trabaja con prioridad, digamos, porque esta necesidad nos toca la puerta todos los días. Salimos a la calle y vemos que hay algunas necesidades que son las que más se demandan. Y esto, obviamente que nosotros recibimos la demanda porque el municipio siempre fue el primer mostrador, digamos, del Estado. Es digamos, al gobernador y al presidente nadie va a tocar la puerta del despacho. A nosotros como municipio, al intendente se le toca la puerta del despacho y se le plantea la necesidad de trabajo, de vivienda, como dos temas ahí poco centrales del momento. Mira, Mirta, nosotros tenemos claro que hay un problema de vivienda muy importante, una demanda habitacional muy importante. En lo que venimos trabajando en este tiempo y desde que a mí me tocó asumir esta función en reemplazo de Calixto, quien ya también venía trabajando en el tema, tiene que ver con partir de dos realidades muy, muy concretas, verdades y que yo se las transmito a los vecinos que cada vez que tengo la oportunidad de hablarlo. Un municipio no tiene recursos suficientes para construir vivienda, ni para dar crédito hipotecario. Yo digo, en un país normal, con una economía ordenada, que es lo que todos esperamos que suceda a partir del 10 de diciembre, muchísimas familias que hoy son laburantes y que tienen trabajos que tienen un nivel de ingresos razonable, en una economía ordenada, acceden a la vivienda mediante el crédito hipotecario, que es como accedían, digamos, la generación de mis viejos o quizás tu generación. Entonces, esa cuestión no la podemos omitir en la discusión. Tiene que volver el crédito hipotecario a la Argentina para que muchas familias trabajadoras puedan acceder, o que tienen cierto nivel de ingresos, puedan acceder a la vivienda y proyectar y planificar su vida en función de algo concreto, que es que saben que digamos, la institución financiera, el banco, cuando vos te vayas a presentar, vas a tener acceso a un crédito en donde vas a pagar durante 10 o 15 años tu vivienda con un gran esfuerzo seguramente. Entonces, eso es para una clase media, digamos. Una clase media trabajadora. Una clase media trabajadora, exactamente. Pero hay, hay sectores que no llegan. Sector más vulnerable. Los sectores más vulnerables, por supuesto, que no llegan de ninguna manera
esta posibilidad. Y ahí es donde sí el Estado tiene que construir vivienda. Nosotros en ese sentido hemos presentado proyectos y venimos trabajando incluso con la oposición, proyectos para la construcción de viviendas en Florentino Meguino. Nosotros tenemos presentado, ya desde el año 2021, son proyectos que presentó Calixto, tenemos presentados un proyecto de 33 viviendas para Meguino, que ya está el trámite muy en curso y avanzado. Y desde hace unos cuantos meses, desde que al menos yo entré, presentamos un proyecto de 16 viviendas para Blaquier, de 14 viviendas más para Meguino y 2 viviendas para Porvenir. A ver, son un total, la sumatoria, si no me equivoco, algo de 65 viviendas en total. Perdón, te moví el teléfono. Por supuesto que lo que pretendemos con esto, y estando muy encima para que esto se concrete y trabajando junto a la oposición local y a la actual gestión provincial, que es quien tiene los fondos para construir vivienda, necesitamos que se concreten sabiendo incluso que no vamos a resolver el 100% de la demanda de un día para el otro. Eso no lo va a resolver, digamos, no es ni yo ni otro que pueda venir. Eso no pasa. Hay una estadística hecha, había una estadística, recuerdo ahora que vos estás hablando de esto, en donde Meguino necesitaba entre 50 o 60 viviendas por año, de acuerdo a cómo se va creciendo las familias, ¿no? Totalmente. Necesita entre 50 y 60 viviendas por año para llegar, no sé si a un déficit cero, pero para cubrir la necesidad habitacional, porque el que necesita una vivienda la necesita hoy. Y yo entiendo que vos decís, venimos trabajando desde el año 21 en esto, estamos en el 23 y en el mientras tanto, ¿qué se hace? Bueno, a ver, por eso te digo, lo que pasa es que es se necesitan 50 o 60 viviendas por año. Imagínate trasladarlo esto a toda la Argentina. Tenemos que hablar de miles y miles y miles de viviendas por año. ¿El Estado está en condiciones de construir todas esas viviendas? Porque digo, esas 50 o 60 viviendas, por ejemplo, para Meguino, si se ordenara la economía y hubiese crédito hipotecario de vuelta, seguramente una gran proporción se construirían por esa vía. En este tema, nosotros, ya te digo, estamos en la gestión de vivienda, estamos también peleando para que las viviendas lleguen a Meguino, estas que tenemos proyectadas ya desde hace 2 años, y necesitamos que lleguen cuanto antes. Esos son los recursos y las herramientas que yo tengo disponible hoy. Gestionar con la provincia que estas viviendas lleguen. Trabajo con la oposición para hacerlo, sabiendo que no va a resolver el quid de la cuestión. Pero tampoco puedo decirte, ni a vos ni a la comunidad, que el Estado va a poder construir todas las viviendas que faltan. Porque eso, si fuera tan fácil de resolver, ¿por qué no se resolvió en la Argentina, digamos, los últimos 20 años? Porque no es un problema de Meguino solamente. Faltan millones de viviendas en Argentina. Y si fuera tan fácil como decirlo, faltan 50 o 60 viviendas por año, ¿por qué no se resolvió todo este tiempo? También se tiene que discutir la forma de financiar el sistema de construcción de vivienda del Estado. En Meguino se han construido muchas viviendas, muchísimas viviendas en las gestiones del 91 al 2015. Eso es incuestionable, yo lo he dicho siempre al Consejo Deliberante, lo he destacado siempre. Eso es algo incuestionable. Ahora, imaginemos también el sistema imperante, la regulación provincial con la que se construyeron esas viviendas, impedía un sistema de recupero razonable que podría servir para reinvertir muchos recursos en la construcción de nuevas viviendas. El Estado también tiene que ordenarse en ese sentido. A una persona que se le entrega una vivienda, por ejemplo, hay que hacerle un seguimiento. Nosotros hoy tenemos viviendas que están siendo alquiladas, viviendas que se construyeron con fondos del Estado, con fondos de todos nosotros, de todos los vecinos, que son alquiladas. Eso es un negocio inmobiliario. El Estado no está para favorecer negocios inmobiliarios. Hay viviendas que han sido vendidas. Entonces el Estado tiene que tener frente a eso una actitud determinada. Y esa actitud es, vos no podés alquilar la vivienda. Eso yo como intendente estoy limitado para hacerlo, porque vienen de regulaciones provinciales. Es el Instituto de la Vivienda quien tiene que cambiar estas cuestiones. Una vivienda no se puede vender. No porque es social, y porque exacto, si la tenés es porque la necesitas. Imaginemos si, exactamente, además tiene que ser habitada por alguien que tiene la necesidad. Yo entiendo que transitoriamente alguien pueda
tener que, no sé, irse por una cuestión temporal, estacional o lo que sea. Ahora, hay situaciones de años, primero hay situaciones de personas a las que se le construyó vivienda que tenían recursos económicos para acceder mediante otro sistema a la vivienda. Y yo no me caracterizo ni es mi intención meterme en esa confrontación, digamos. Pero, digo, tampoco discutimos la sostenibilidad del sistema. Imaginemos si con todas las viviendas que se construyeron a Meguino, o solamente contando las de los planes federales, hubiese habido sistemas de recupero, de pago de cuotas un poco más razonables, pagables incluso por familias vulnerables de clase media, media baja, hoy hubiese habido muchísimos recursos para seguir construyendo vivienda en Ameguino. Yo te digo, hoy imprimimos, hago un estado de deuda de una vivienda de alguno de los planes federal y las cuotas son de 175 pesos. Es imposible así que se sostenga una inversión permanente en vivienda. No sé, habrá que buscar atender cada caso en puntual un sistema de subsidio, donde hay quienes puedan pagar una cuota mejor y donde va a haber quienes no puedan pagar una cuota y que hay que probablemente subsidiarla, capaz que en un 100%. Digo, pero tenemos que ir hacia un Estado más inteligente en este sentido. Porque está claro que no es sostenible en el tiempo. Porque hoy en Argentina faltan millones de viviendas, en Ameguino faltan más de 400, que es el último registro que tenemos del año 2019. Quizás ahora son más todavía, pero no es un tema que un municipio solo vaya a resolver. En este recorrido que estás haciendo ahora como precandidato con tu equipo de trabajo, ¿cuál es el reclamo o la demanda más recurrente que tenés, no en Ameguino, la ciudad cabecera, sino en todo el distrito? Bueno, claramente el tema vivienda y el tema trabajo son las problemáticas que lideran el podio, digamos, la prioridad que uno va encontrando en la calle. Frente a esto, bueno, yo te contaba recién lo que estamos tratando de gestionar con la provincia y vamos a seguir peleando y trabajando junto a la oposición para que eso pase y llegue. Pero también, digo, uno de nuestros principales ejes, que de hecho lo anunciamos como una propuesta muy concreta, es ampliar la cantidad de lotes, por ejemplo. Nosotros vamos a apuntar fuertemente a generar cientos de lotes para el acceso al primer terreno, que en muchos casos en todos los casos es el primer paso para después tener la vivienda. Entonces, además de esta temática de pensar en la construcción de la vivienda, generar lotes, suelo urbano de calidad, con infraestructura que se pueda proveer en un corto plazo, tanto como la escritura, que es uno de nuestros ejes de trabajo prioritarios. Frente a esta situación de demanda de vivienda y también de terrenos, porque hay muchos ameguinenses que te dicen, mirá, yo podría con mucho esfuerzo pagarme el terreno y empezar a construir mi casa, pero no puedo hacer todo de una ni a los precios que tenemos hoy, digamos. Entonces yo creo que ahí con la intervención del Estado se puede mejorar, digamos, los valores del mercado inmobiliario y que el municipio también actúe como protagonista de ese mercado, porque si no, digamos, claramente con terrenos a 15, 20 mil dólares, que son precios de los que hoy estamos hablando en el mercado inmobiliario local, es imposible que alguien acceda a un terreno, o que las grandes mayorías accedan a un terreno. Entonces nosotros tenemos que pensar en las mayorías, en los sectores medios bajos, con políticas de acceso al terreno. Y en lo que respecta a trabajo, bueno, tampoco puedo ahí decir, digamos, tampoco hay soluciones mágicas desde lo municipal. Digo, yo siempre sostengo que tenemos que ordenar la economía para que se ordenen el 80% de las problemáticas. Y el trabajo claramente es una de ellas. No se van a generar más empleos en tanto en cuanto no se ordene la economía, no baje la inflación, no vuelva a haber crédito para el que quiere emprender o para que el que ya está trabajando que se capitalice y crezca. Y ahí nosotros un poco trabajamos en dos frentes, ¿no? En uno que es, además de ser parte de un espacio político de Juntos por el Cambio, que quiere traer orden a la Argentina, a las cuentas públicas y en la economía para que se despegue el sector privado y deje de ponerle tapones al que emprende, tanto a nivel impuestos como a nivel burocrático, como a nivel del costo laboral, de los impuestos al trabajo. Esos son todos tapones a la generación de empleo. Además de ser parte de un espacio político que está en esa lógica,
nosotros a nivel local creemos que tenemos que prepararnos para una Argentina de cambios profundos que se viene y tenemos que estar listos para recibir el crecimiento, el potencial crecimiento de las empresas locales y de las que puedan radicarse acá. Ahí nosotros trabajamos tenemos que tener un espacio que reciba la inversión comercial, de servicios, industrial, con un sector industrial planificado, donde nosotros también ahí proponemos que hacemos un sector industrial planificado, también tenemos que tener en ese mismo espacio, que otra cosa que no tiene Florentino Ameguinos es un espacio para la logística. Y ahí me refiero a una zona de estacionamiento exclusivo para camiones, en donde además se pueda generar un entorno de servicios vinculados a la logística que genera empleo. Porque también en estos lugares, con una matriz productiva agrícola ganadera, el sector de servicios es muy importante y tiene potencial de Esto crecer. está en la agenda de campaña. Esto es agenda de campaña y agenda de la gestión actual. Nosotros estamos trabajando hoy para tener un sector industrial, estamos trabajando junto a la provincia para identificar sectores, ir trabajando sobre las factibilidades. Es parte de nuestra agenda de hoy, por supuesto que es una de nuestras principales propuestas. Nahuel, hablabas hace un ratito de la oposición, del trabajo con la oposición, de consultas o problemáticas que se van tratando. He hablado con varios intendentes que son afines al partido político actual de la provincia de Buenos Aires y otros que no, que son oposición, así como lo es también Ameguino. Sin embargo, algo que te destacan es que ha sido un gobierno provincial inclusivo, que no se nota una diferencia entre gobiernos del mismo color político y los otros. ¿Cómo te ves vos en este trabajo con el gobierno opositor de la provincia de Buenos Aires? Me cuesta aceptar así de total, digamos, esa definición de otros colegas que están por ahí en nuestra situación, que no son del mismo partido de la provincia, porque yo no lo veo tan así, digamos, nosotros trabajamos con la provincia, tenemos que tener una relación institucional porque, y acá ya no importa, digamos, de qué partido político es Axel Kicillof o de qué partido político es Nahuel Mitterrand. En el medio lo que hay son vecinos que necesitan respuesta. Entonces, yo no puedo entrar en una posición yo no hablo con los ministros del gobernador Kicillof, no hablo con el gobernador. Yo tengo que hablar con el gobernador, tengo que hablar con sus ministros. Ahora, lo cierto es que la distribución de la obra pública, por ejemplo, no ha sido del todo equitativa. Nosotros hemos logrado, a través de la pelea legislativa, de alguna manera, y por los números que ha tenido Juntos por el Cambio la legislatura, tener ciertos fondos, como por ejemplo, que esto es algo que se había implementado en el gobierno de María Eugenia Vidal, el Fondo de Infraestructura Municipal, para todos los municipios, distribuido equitativamente por lo que se llama el CUD, que es el índice que establece cuánto de la torta de recursos provinciales se distribuye en cada municipio. Se han logrado cosas en ese sentido, mucho más por pelea legislativa, por negociación legislativa, que por propia voluntad del gobierno provincial. Ahora, lo voy a decir por ahí a modo no es en la campaña que me interesa entrar, pero también es verdad, nosotros presentamos en la provincia un proyecto yo lo presenté, un proyecto para pavimentar 30 cuadras en Florentino Ameguino. Además de las que hicimos a través del programa del Fondo de Infraestructura Municipal, que vino a través de una negociación legislativa, yo presenté proyectos para construir Municipios a la obra, el plan de municipios a la obra, sí, que antes se llamaba Fondo de Infraestructura Municipal. Cambió de nombre, digamos, pero es la misma lógica. Yo presenté un proyecto para pavimentar 30 cuadras en Ameguino. Bueno, no sé, digamos, está claro, en Pinto se construye asfalto con recursos provinciales y acá no, ¿viste? A mí no me dijeron que sí a ese proyecto. Pero bueno, y así pasa con otras cuestiones. No sé, bueno, estuvo el caso de esta ambulancia que los últimos días estuvo en comentarios. Yo presenté la nota el 22 de febrero ante la provincia. El 23 de febrero se generó el expediente del pedido de la ambulancia. El 7 de marzo me reuní con el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia para pedirle la ambulancia y otro equipamiento que nosotros identificamos como prioritario, que es un mamógrafo. Eso sucedió en febrero. Se anuncia ahora, y lo anuncia un precandidato, que es del partido político amigo del gobernador. Yo no quiero ponerme malo, digamos, no
no me interesa, yo prefiero estar más poniendo la cabeza y la energía en las cosas que hay para hacer y en trabajar para que las cosas mejoren que en estas cosas, pero esto también es cierto. Digamos. La llegada de una ambulancia, yo me entero por las redes sociales y soy quien la pedí, quien la gestionó realmente. Digo, no es tan así como que es equitativo. Yo sí te puedo destacar algo, hemos tenido, los funcionarios provinciales en general, atienden, reciben, escuchan. La respuesta, bueno, no es equitativa. No es equitativa entre los que somos de un color político y los de otro. Y me parece que es parte del cambio que se tiene que venir tanto en la provincia como en la Argentina. Los recursos tienen que llegar equitativamente. Después midamos con qué variables, pero los recursos tienen que llegar equitativamente. Y los municipios necesitamos más recursos para gestionar las demandas de la sociedad. ¿Estás de acuerdo con esto que muchos intendentes plantean también, que no sé si los cambios, pero que las transformaciones o las necesidades se logran desde abajo hacia arriba? Absolutamente. Lo que decíamos hoy, el intendente es la cara visible del vecino. Absolutamente. Y la problemática Ese de todos los no días. solamente es la cara visible, sino es el más controlado por la sociedad. Digamos, es por esto que te digo, digamos, el bonaerense no va a tocar la puerta a la gobernación para hablar con el gobernador. Digo, el intendente está permanentemente expuesto a ese control social democrático extremadamente saludable. Que es el que está con la necesidad del vecino. Es que está con la necesidad directa. Ahora, también es cierto que dentro de la distribución de recursos es quien menos herramientas tiene para afrontar esas necesidades. El presupuesto municipal se diluye, digamos, se deshace como un algodón, como un cubo de azúcar en el agua, digamos, entre el pago de sueldos y funcionar nada más. Es muy poco el margen que queda para hacer obra, para hacer inversión, para mejorar servicios públicos, para invertir en equipamiento. Es escasísimo el margen. Perdón porque quiero citar un ejemplo. Y esto es un problema que implica una rediscusión de la Argentina en general. ¿Por qué? Yo uso el ejemplo siempre de cómo pensemos el Estado como si fuera un cuerpo humano. El Estado tiene 3 niveles: nacional, provincial y municipal. Si fuera un cuerpo humano el Estado argentino, el Estado nacional tiene una cabeza gigante. El Estado provincial tiene un torso medianamente razonable. ¿Bien? Los municipios somos las patitas flacas de un tero, lo damos vuelta, de un canario. Somos las patitas flacas. ¿Cómo se sostiene un cuerpo así? Estamos de acuerdo en que quien más cerca está de la necesidad son los municipios. Ahora somos las patitas flacas del cuerpo. ¿Cómo te ves el 14 de agosto? El 14 de agosto me veo trabajando como cada día. Estoy convencido que vamos a tener un buen resultado, pero que el resultado, sea bueno, sea regular o sea malo incluso, no tiene que cambiar nuestra forma de trabajar. Digamos, nuestra forma de trabajar se basa en convicciones, en determinados valores y en propuestas. Vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a trabajar pensando en mejorar las cosas que todavía hay que mejorar. Vamos a pensar en hacer las cosas que todavía faltan, en corregir los errores. Y por supuesto estoy convencido que vamos a tener un buen resultado, porque nuestro país necesita necesita un cambio urgente. Nosotros estamos, creo que en el lugar indicado, con muchísimas cosas para mejorar, sin ninguna duda, pero me parece que vamos a tener un buen resultado y me veo trabajando como un día más. Nahuel, muchas gracias por la atención. Gracias a vos, Mirta. Hasta cualquier momento.